Buenos días, bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. Tenemos hoy la gran oportunidad de entrevistar a la maestra María Elena Vibriesca Sumano, profesora paleógrafa de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene diversas publicaciones en libros y ha impartido diversas conferencias. Es impresionante su trayectoria académica en más de 5 décadas, donde ustedes serán testigos. Nos da mucho gusto estar con la maestra María Elena Vibriesca. Muchas gracias por su apoyo y participación en esta entrevista. Yo quiero remarcar que la maestra la conocí durante mis estudios en la Facultad de Humanidades. Aunque no tuve la oportunidad de tomar clases de paleografía con la maestra, tuve que poner en práctica esos conocimientos durante mi formación académica. Quiero preguntar en primer lugar, ¿cómo es su formación académica? Mire, doctor, que estudié en la Normal Superior de México como maestra en pedagogía. Allí me gradué muchos años después. Hice la maestría en Historia del Catolicismo en México en la Universidad Pontificia. Ese es el grado máximo que tengo. Esa es la formación académica. Es interesante sus estudios y producto de ello tiene varios libros. ¿Cuáles son sus principales obras? Mire, doctor, yo creo que el trabajo más fuerte que he realizado en mi vida, porque me ha llevado un aproximado de 40 años, es el catálogo de protocolos de la Notaría número 1 de Toluca. Esta institución ADAVI publicó algunos de ellos de una parte que son aproximadamente unas 20,000 escrituras, y seguimos trabajando. Los primeros volúmenes los editó la universidad, el volumen 5 que editó el gobierno del estado, y después ya no se han editado porque bueno, pues los recursos no han permitido. Tenemos impresos, no tenemos digitales como ahora en estos últimos años, pero debo decirle que tenemos catalogado hasta el año de 1697. O sea, es más de un siglo catalogado. De este catálogo se han desprendido varias investigaciones, entre ellas pues algunas tesis que han hecho los jóvenes de la licenciatura en Historia. En este catálogo es justo mencionar los primeros catálogos. Tuvimos la participación de dos de las maestras compañeras, la maestra Guadalupe Yolanda Zamudio, la maestra Inla Lagunas, y esporádicamente fuimos insertando alumnos, pues inicialmente de historia, y después, cuando ya se crea la licenciatura en Ciencias de la Información, pues chicos de esta licenciatura. Entonces es un trabajo monumental. Ahorita yo sí calculo que sumando a la publicación que hizo Adavi, pues tenemos un promedio de 25 a 30,000 escrituras, siglo y medio de documentos, y de documentos que quedan registrados, sintetizados, porque el tiempo ha cobrado su tributo. Son documentos que ya no se permite la consulta por el deterioro que tiene el soporte. Son muchos años, y el testimonio está en los catálogos. Entonces tenemos, le comentaba a usted, tenemos algunas tesis que se han desprendido allí, pero tenemos algunos estudios. Por ejemplo, pues hicimos el catálogo de la
presencia de personas africanas y sus descendientes. Es una obra muy grande y tiene un estudio introductorio de análisis. La doctora Georgina Flores García y una servidora hemos formado un equipo y hemos realizado varios trabajos desprendidos de este catálogo. Pero también hemos dirigido tesis, yo he sido asesora, he sido coasesora de otras tesis que hemos nutrido en la documentación del Archivo Municipal de Toluca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cárcel durante el Porfiriato, tenemos las obras públicas, entre otras, ¿no? Esa obra de la cárcel es monumental, es enorme, un trabajo que hizo una chica muy, muy dedicada, es enorme. Entonces creo que un trabajo que ha requerido años, pues es lo más grande. Hay otras cosas, ustedes, como lo han mencionado hace unos momentos, bueno, pues yo me he dedicado a la enseñanza de la paleografía. Eso requirió, mire usted, cuando comenzamos a impartir estos cursos, porque, bueno, yo llego a esta universidad el año de 1967, o sea, estoy cerrando un aproximado de 53 años de estar por aquí, y la preocupación era cómo enseñar la paleografía. Bueno, pues tuvimos que consultar varias obras que se encontraron en la Biblioteca del Archivo de la Nación, de yo laboré durante muchos años, más de 35 años. Entonces, hacía una combinación de mi trabajo en el Archivo de la Nación con el trabajo que realizaba aquí de la docencia. Entonces, cuando llegamos aquí, existía solamente un grupo, por la tarde se iniciaba la escuela de filosofía y letras, como se llamó Humanidades, lo que ahora es la Facultad de Humanidades. Entonces, a ese grupo, ¿cómo enseñar? Nos documentamos, como le mencionaba a usted, en varias de las obras, Jorge Garcés, y otros libros que estaban en la biblioteca del archivo, y empezamos a estructurar con los conocimientos de pedagogía que tenía yo, había aprendido en la normal superior, pues fuimos estructurando un plan de trabajo. Pero, ¿y cómo ponerlos a leer? ¿En dónde? ¿Cómo? Entonces, sacábamos fotografías. El Archivo de la Nación tenía un laboratorio de fotografía. No había fotocopias, bueno, todos los recursos que tenemos ahora, maravillosos. No, comenzamos con fotografías de documentos y así empezamos a enseñar a los chicos. Poco tiempo después, cuando llega a México la obra de José Joaquín Real Díaz sobre el conocimiento de la diplomática indiana, nos dimos cuenta que no era suficiente la enseñanza solo de la paleografía. Es decir, reconocían las letras, leían, pero desconocían el documento. ¿Qué documento estaban trabajando? ¿Qué tipo de documento? ¿Cuál era el mérito de cada tipo de documento? ¿Cuál era la fuente, o sea, el principio de procedencia de todos estos documentos? Entonces empezamos a aplicar la diplomática y se transforma el curso en paleografía y diplomática. Esto que le estoy contando a ustedes se llevó años. Afortunadamente, pues las instituciones respondieron. Empecé a hacer algunos manualitos con un contenido teórico, práctico. Uno lo publicó el Archivo de la Nación, fue el primero que se hizo. Después otro lo publicó la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, donde yo impartía
clases. Durante 10 años estuve por allá impartiendo clases. Posteriormente, la Universidad Pontificia publicó otro, y finalmente aquí en nuestra universidad, el primer ya enriquecidos, paulatinamente fuimos enriqueciendo eso con la información que íbamos recabando, fuimos enriqueciendo, fuimos incorporando tipos documentales que empataran con cada uno de los temas. Entonces, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades edita de una manera, no en imprenta, sino en facsimilar, pero edita el primer manual de paleografía, ya como el primer libro más formal, ya con su bibliografía, ya mejor estructurado, muy rico. A partir de ahí, cada vez que se ha terminado la edición, entonces sí, ya la facultad se ocupa de gestionar la reedición. Hicimos un textito teórico y un álbum de paleografía. Tiene más de 100 documentos tipo para analizar. Todavía estamos trabajando, es decir, con este álbum, lo hemos subido a la plataforma, y con eso estamos trabajando ahora en nuestras clases digitales. El texto se ha editado ya con la situación que se ha presentado ahora. No fue posible hacer una reedición, entonces hicimos una síntesis de este manual que nos permitiera llevar a los jóvenes los conceptos sustanciales de cada tema, ajustándonos al programa oficial de paleografía. Y con eso estamos enseñando. Entonces, estos manuales y otros libros, por ejemplo, hicimos un librito que se llama La Carta Poder del siglo XVI, en colaboración con la maestra Guadalupe Yolanda Zamudio. Es muy interesante, La Carta Poder del siglo XVI. Todo esto surgido del archivo de la Notaría 1 de Toluca. O sea, que yo soy la más latosa de nuestros dos archivos que son tan importantes, porque debo decirle a usted que el Estado de México puede presumir de tener el archivo general de notarías más antiguo y más voluminoso del país. Entonces, pues mire que tenemos tela de dónde cortar para hacer muchos estudios, muchos trabajos. Se me pasaba decirle que yo me gradué en la maestría con un tema que se llama la religiosidad popular en el Valle de Toluca a través de los testamentos. De 1565, que es el primer testamento, al último que trabajé, de 1623. Resultó interesante porque yo me titulé hace 10 años, aún no se había difundido mucho esta temática, y resultó interesante cómo a través de los testamentos, hoy en día, pues la imagen que tenemos de un testamento pues es de acuerdo a la legislación, no se menciona absolutamente ningún aspecto religioso. Sin embargo, podemos descubrir muchos datos importantes, no solamente la cuestión material de la herencia, no, la mentalidad religiosa de estos años a través de los testamentos. ¿Qué le puedo decir, maestro? Creo que es un lindo trabajo para nuestros ciudadanos de la ciudad de Toluca, ¿no? Es simpático, es agradable, y es decir, yo lo veo así. Los lectores no sé qué
qué opinan. Creo que a Claro, grandes rasgos eso es lo que le puedo decir de esta producción. Hay es muchos interesante, detalles, ¿no? claro. Por ejemplo, yo he formado equipo con la doctora Georgina Flores, que es la pionera en los estudios de esclavitud aquí en Toluca, y hemos estado haciendo varios trabajitos sobre la esclavitud aquí en Toluca. Pero eso es en general, doctor. Es interesante lo que nos platica acerca de la historia, de cómo llegó a elaborar el manual y también el álbum de paleografía, que lo conocemos actualmente, que son textos clásicos para los estudiantes y sobre todo el contenido que tiene el manual sobre testamentos, reales cédulas, en fin, toda Sí, una serie de documentos sí. que en algún momento lo tenemos que enfrentar ante un archivo y lo que usted acaba de mencionar, Sí, la maestro, fortuna de doctor, hacer, perdón, es fundamental porque nos dimos cuenta que los jóvenes leían, pero dos cosas, ni identificaban el documento, o sea, no es lo mismo una real cédula que una real provisión, que una real orden, que una ordenanza, se parecen, pero hay enormes diferencias, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje del documento? ¿Cuáles son los elementos que integran cada tipo de documento? Todo eso nos lo da la diplomática. Ahora nuestros jóvenes llegan al archivo, abren su volumen, su legajo, y el documento que encuentren, ¿saben qué documento? O sea, una disposición emitida en una real cédula es, es contundente, es irrefutable, es una, dicen los diplomatistas, es un documento eminentemente dispositivo. Nadie puede decir no. Y eso no lo sabíamos, ¿verdad? Cuando nada más leíamos el documento, ya lo leímos. Bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿A quién sabe? Ahora los chicos ya lo saben. Sí, maestro. sí. Sabemos que tiene más de 5 décadas como profesora, como bien lo acaba de mencionar. ¿Nos Sí. puede platicar su experiencia como docente en la Facultad de Humanidades en la Universidad Ay, Autónoma del doctor. Estado de México? Bueno, mire, yo llegué el año de 1967 a esta nuestra universidad. Entonces se llamaba Escuela de Filosofía y Letras, lo que antes fue la Escuela de Pedagogía. En ese momento la doctora Josefina Vélez de Garduño dirigía esa escuela. Trabajábamos en el edificio de rectoría. Era muy fácil llegar porque la terminal de autobuses estaba donde ahora está esta tienda, ¿cómo se llama, doctor? Esta tienda que está ahí en Juárez y esquina con Instituto Literario. Bueno, esa tienda enorme, ahí estaba la terminal de los autobuses. Entonces llegábamos y cruzábamos al edificio, que le llamamos hoy el edificio central de rectoría, y allí dábamos clase. Bueno, pues por primera vez se iba a impartir este curso. No antes no existía, solamente teníamos un grupo de chicos, maestros de primaria, no eran preparatorianos como ahora. Hay que hacer la escala de la preparatoria para llegar a la universidad. En ese momento no. En ese momento era suficiente con que el muchacho acreditara haber terminado sus estudios de maestro de educación primaria. Entonces teníamos una población de jóvenes sufridos, porque muchos venían de los pueblos para trasladarse a la ciudad de Toluca.
muchos tenían que caminar para esperar el autobús, venían sin comer y en la cafetería del edificio, pues una tortita y una agüita, algo sencillo, pues para aguantar la tarde. Pero qué entusiasmo, qué ganas de aprender. Los recursos bibliográficos eran limitados. Usted es muy joven, doctor, pero no teníamos las librerías que tenemos ahora. Una librería nada más que estaba ahí en la calle de Juárez, con los libros básicos de la primaria, de la secundaria, pero libros especializados no había. Entonces, los muchachos se enfrentaban a esas situaciones, pero con qué gusto venían, con qué dedicación nuestros maestros de primaria de aquella época. Entonces, como le comentaba, empezamos a trabajar con fotografías. No había otro recurso. Pero al paso del tiempo sacamos fotocopias, al paso de los años se pudo imprimir y, como mencionábamos hace unos momentos, pues ya lo tenemos, acceso digital con la posibilidad de manipular el documento, ¿no? O sea, ampliarlo, enfocar las letras diferentes, las abreviaturas, las expresiones en desuso. Esos son los grandes retos a que se enfrentan los jóvenes. Entonces, hay que tener paciencia y, bueno, los muchachos tenían un interés férreo y se enfrentaban a todas esas situaciones. Entonces, no es suficiente con identificar, porque ojalá que fuera solamente una forma diferente de nuestra escritura. No, al paso, nosotros, fíjese, doctor, en mi programa yo parto desde el origen de la escritura, desde las primeras manifestaciones, desde la escritura sumeria a base de una escritura ideográfica. Y vamos caminando hasta que llegamos a la escritura alfabética. Y a partir de la escritura alfabética, todos los cambios que fueron surgiendo hasta llegar a las formas que tenemos actualmente. Entonces, los muchachos en esa época no era tan difícil identificar la escritura cursiva como lo es ahora. Ahora los muchachos tienen bueno, se les enseña así una escritura letra por letra. Yo les digo a los jóvenes, ustedes aprendieron la letra de cuadritos, ¿no? Porque no estoy muy enterada, recientemente todavía se usa, pero todavía hace unos 3 o 4 años les pedían un cuaderno de cuadrícula para que en cada cuadrito encerraran una letra y la dibujaran correctamente. Entonces, cuando se enfrentan a una letra cursiva, que es una letra corrida, enlazada, ¿qué es esto, no? Bueno, entonces ese es toda la variedad de letras cursivas que tenemos, toda la variedad de formas de letra. Y a esto, súmele usted el temperamento del escribano. Lo mismo que sucede hoy. Yo les comento a los chicos jóvenes, todos ustedes aprendieron el mismo tipo de escritura. Si hacemos un muestreo en este momento, cada uno de ustedes presenta una forma diferente. Entonces no se asusten, se tienen que familiarizar con las distintas. Usted, doctor, piense que son siglo XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, de formas variadas de escritura, más la impresión temperamental del escribano. Pero a esto agréguele las abreviaturas. Tienen que aprenderse los sistemas para poder identificar. Para esto se necesita llevar el seguimiento del mensaje del documento, porque si no,
es muy difícil identificar la abreviatura. Pero además nos enfrentamos a un lenguaje diferente. Mire, doctor, yo observo el lenguaje que escuchaba cuando yo era niña, en la escuela, en el hogar, es diferente al que escuchamos ahora. Cuando converso con los jóvenes es otra cosa. Ahora, si usted conversa con una persona originaria del norte del país o una persona originaria del sur, es otro lenguaje. Entonces, tenemos palabras y expresiones que no usamos, otras que sí seguimos usando, pero cuidado, con un sentido diferente. Entonces, fíjese usted el cúmulo de elementos a los que se enfrentan los jóvenes. Entonces, bueno, requieren un verdadero interés, un verdadero entusiasmo por vencer esos obstáculos. No es fácil, no es fácil. Para ellos es todo un reto y para mí también, porque pues me ven así como diciendo, bueno, en este curso que ya vamos a la mitad del semestre, al inicio uno de los chicos me dice, oiga maestra, ¿por qué escribían tan feo? Durante el curso vas a tener la respuesta. Y ahora que estamos a mediados, le pregunté al mismo joven, ¿tienes la respuesta por qué escribían tan feo? Y dice, pues sí, no se escribía de la misma manera, no era feo, es resultado de una evolución, tanto en las formas de la escritura como en las formas del lenguaje. ¿Qué más le puedo decir de esto, maestro? Sí, es cierto, sus cursos son referentes a paleografía y nos acaba de mencionar algunos retos. Platíquenos más acerca de los problemas y retos que enfrentó en esta área del conocimiento. Algunos de los problemas, bueno, mire, cuando le mencionaba yo que no teníamos los recursos, es decir, el alma, la columna vertebral del curso de paleografía, desde luego es que el muchacho tenga el documento en sus manos. En Toluca no teníamos la posibilidad de acudir a los archivos. Entonces, ¿qué cree, doctor? Me los llevaba al archivo de la Nación. Todavía en la Facultad de Humanidades, algunos, unos 2 o 3 compañeros, bueno, a lo mejor hay más, que estudiaron conmigo, que son testigos de que nos íbamos al archivo de la Nación para que vieran los documentos. Eso es, esto lo hemos podido hacer ahora a partir de que tenemos el acceso al archivo de notarías, el acceso al archivo municipal, al archivo histórico, la impresión, maestro, que se tiene cuando usted coloca en sus manos un original, no es lo mismo que cuando usted tiene una fotocopia. Entonces, estos jóvenes de entonces y maestros de ahora, pues con el esfuerzo que implicaba ir y venir de México, porque pues no era tan fácil como ahora, ¿no? Había también los recursos del tránsito, podemos decir, de los autobuses, pues no era tan fácil como nos podemos trasladar ahora. Entonces, los muchachos iban al archivo de la Nación y aprendieron allá. Entonces, uno de los grandes, o sea, aumentamos los retos cuando no teníamos los recursos documentales. Ahora, mire, doctor, tenemos en la facultad un seminario de tesis que se llama catalogación de archivo, catalogación de documentos de archivo, catalogación de documentos de archivo. Ellos saben que los que quieran hacer una tesis con nosotros, no hay de otra más que ir a un archivo y catalogar.
Entonces tienen que buscar una fuente que sea inédita. Investigar qué les dice el documento para obtener de ahí su objeto de estudio, justificar el periodo que van a estudiar, por qué, dentro de un contexto histórico. Tenemos un promedio como de 10 años con este seminario, y bueno, le puedo dar a usted un numerote de tesis que hemos hecho con estos catálogos. No, otra cuestión también, no solamente de archivos oficiales, como los que estamos mencionando, el municipal, el de notarías, el histórico, los parroquiales, los archivos parroquiales. Ahorita estamos en un momento muy difícil, muy crítico, están cerrados los archivos, pero tenemos varias tesis de documentos parroquiales, de temas sobre fallecimientos en donde se han obtenido epidemias, las epidemias sufridas por determinado pueblo. Hemos obtenido, bueno, en este momento se está haciendo una tesis muy bella de la serie Matrimonios, en donde estamos obteniendo las diferentes calidades que se formaron a través de los matrimonios en Toluca, nada más en Toluca, y resulta una información muy interesante, porque estamos pensando que todos somos descendientes de españolitos y inditos, ¿no? Nuestros antecesores. Pues, ¿qué cree que no? ¿Qué cree que no? Que vamos encontrando que tenemos mucho antecedente de africanos, la diversidad de calidades que se formaron. Entonces es muy emocionante. Hemos titulado ya varios jóvenes, pero todos tienen que pasar por esa experiencia de trabajo en archivos. A mí me parece muy necesario. Claro que ahora se ha digitalizado, con los riesgos que se corren con la digitalización, maestro, porque lo estamos viendo con la digitalización que tiene el Archivo General de la Nación. Hay fallas graves, enormes, porque se han puesto los documentos en manos de personas que son técnicas, digitalizan, pero ¿cómo digitalizan? Entonces hay documentos que la información prácticamente se pierde una parte o la totalidad del documento. Entonces, a lo mejor hay compañeros que dicen que yo estoy muy casada con un procedimiento antiguo, pero la experiencia que tengo en el archivo de notarías, doctor, que lo único que queda de muchos de los primeros documentos de notarías es lo que está en el catálogo. El documento se deshizo, está como confeti en sobres. Sí se conserva porque, bueno, pues es así como un recuerdo, ¿no? Pero el contenido, la sustancia, está en los catálogos. De ahí surgió la idea de formar este seminario de catalogación. Entonces tenemos tesis del archivo de notarías, tesis del archivo municipal que nos han atendido. De veras, estamos muy agradecidos con las facilidades que se nos han brindado, porque se han hecho tesis muy interesantes. Y, ¿cuál otro? Decimos el de notarías, el municipal, bueno, y los parroquiales. Los muchachos seleccionan el archivo de su parroquia. Están haciendo una aportación historiográfica a su pueblo, y tenemos ya varios. Entonces, es duro porque hemos tenido que viajar, doctor. Hemos ido hasta
Jilotepec, hemos ido a Islahuaca, que no está tan lejos, desde luego, hemos ido a Calimaya, hemos ido a muchos archivos porque hay que verificar que los estudiantes estén leyendo correctamente, porque se han presentado pues detalles que en el momento que los verificamos nos parecen chuscos, ¿no? De una cosa por otra. Entonces los maestros tenemos que ir a los archivos y trabajar junto con ellos. Es una labor muy, muy ardua. No sé, porque bueno, pues ya el tiempo se nos está echando encima, tal vez pronto tengamos que retirarnos, y yo no sé si los maestros jóvenes que queden, porque hay maestros brillantes. Bueno, fíjese, doctor, ya tengo 2 de mis exalumnas que imparten los cursos de paleografía. Mi esperanza es que entre mis exalumnos o exalumnas continúen con este seminario de catalogación que es tan productivo para la historia de Toluca y bueno, de sus pueblos, ¿no? Cada uno de sus, muchos de los poblados pues son cercanos, son tan pegaditos aquí a la capital. ¿Qué más le puedo decir, doctor? Creo que ya le hablé mucho. Maestra, una inquietud por conocer. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción y reconocimiento en 5 décadas? Mire, doctor, creo que para cualquier maestro su más grande satisfacción es ver a sus exalumnos realizados y con éxito. Podría hacerle una lista, desde luego, el mérito es de ellos, han resultado muchachos muy responsables, muy capaces, porque han tenido la disposición para aprender para adquirir estos conocimientos. Yo podría darle una lista de maestros, investigadores brillantes. Tenemos en el Colegio Mexiquense, en la facultad, tenemos no solamente los maestros que imparten su cátedra, sino tenemos maestros que continúan sus estudios, son egresados del Colegio de México y ya tienen una lista de obras publicadas y obras que han sido nutridas en los archivos. Entonces, yo creo que esta es la mayor satisfacción, como yo le mencionaba hace unos minutos, maestros que siguen aplicando la paleografía, que han hecho una labor de investigación. Y bueno, pues desde luego las maestras, como le mencioné hace unos minutos, las maestras que ya imparten esta unidad de aprendizaje, pues bueno, creo que queda por allí pues un vestigio de lo que hemos realizado durante tantos años. Hemos formado a estos jóvenes, por ejemplo, uno de los, para mí siguen siendo jóvenes, porque mire, doctora, a los maestros nos pasa lo que a las mamás, siempre vemos a nuestros hijos chiquitos. Entonces a mis alumnos siempre los veo jovencitos, chiquillos, como los conocí. Entonces, por decirle a uno, y que es el galardonado más recientemente, ha sido nombrado el cronista de la universidad, uno de mis muchachos, ¿no? El doctor Carlos Ledesma. Entonces él va a ser el cronista. Él es maestro de arte. ¿Y cómo se documenta? Pues en los archivos, ¿no? En el Colegio Mexiquense tenemos figuras destacadas por sus investigaciones. Verbigracia, la doctora Teresa Jarquín, que ha sido directora del colegio, la doctora Cita y en su corazón, que ha venido a participar en esa, porque desde luego tienen ellos que reunir toda una serie de conocimientos para lograr esta formación integral, pero por ahí ese granito de mostaza quedó, ahí está, y yo los veo y me emociona
doctor, verlos, porque cuando la vida se nos está acabando, decimos, bueno, ahí quedó algo de mí. Esa es mi mayor satisfacción. Finalmente, maestra, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que están estudiando historia en la Facultad de Humanidades y que desean continuar sus estudios en la investigación histórica o como profesores? Oye, maestro, doctor, esta carrera, como cualquier otra, por ejemplo, una carrera humanista, el médico. Si el médico no tiene la devoción, la pasión por su carrera, la entrega por su carrera, pues va a fracasar. La historia es así. Miren, la experiencia nos dice, los chicos que han llegado de segunda o de tercera opción, bueno, pues es una tortura, porque están ahí, porque pues, tienen que hacer una carrera universitaria, porque los papás quieren que tener un hijo con una carrera universitaria, pero pues es como una purga para ellos y para nosotros nos convertimos en los verdugos. No, es que escogimos historia porque no tenemos que batallar con las matemáticas. ¿Y qué cree, doctor? Sí hay matemáticas. Sí hay matemáticas en la historia. Entonces, se necesita la vocación bien, bien definida, tener una conciencia plena de que esto es a lo que me quiero dedicar toda la vida. Ese amor a nuestra carrera es lo único que nos va a permitir enfrentarnos a los retos. El investigador de la historia es el detective de la historia, es el que busca. Muchas veces se encierra en un archivo sin mirar el reloj, las horas. Cuando se da cuenta es porque el hambre ya está haciendo su llamado y bueno, hay que levantarse de la mesa, pero permanecer las horas sin darnos cuenta. ¿Y qué cree? No encontramos la información que necesitamos. ¡Qué decepción! ¡Qué coraje! ¡Qué molestia! No, es parte, es parte. No, bueno, ahora no encontré, toda la semana no encontré, pero la otra encontré un dato. ¡Ah! Es un garbanzo de a libra. Entonces, vamos recabando la información, la vamos ordenando y clasificando y finalmente hacemos una composición con todos esos elementos y los compartimos con nuestros conciudadanos. Sí, todos, el ingeniero, las distintas ramas, cualquier persona tiene el deber moral de conocer su tierra, cómo se formó, cómo nació, cómo evolucionó, cómo ha crecido, qué retos ha vencido. Qué maravilla de labor la que tiene el historiador. Entonces, debe ser pues solamente el cansancio que nos vence sin darnos cuenta, seguimos leyendo y ya nos estamos durmiendo, estamos cabecitos. Bueno, así como el hambre, ¿no? Bueno, necesitamos comer, necesitamos dormir para descansar un rato, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Hoy solamente vamos a tomar alimento hasta media tarde, a veces hasta la noche. Bueno, ya cabeceamos un ratito, pero ya encontré otra información, ¿no? Qué gusto, qué emoción. Somos eso, los detectives que buscan cómo ha sido nuestra gente, cómo ha sido nuestro pueblo, cómo somos nosotros el resultado de todo ese proceso lleno de tropiezos, pero lleno de éxitos. Esa emoción, ese conocimiento, ese convencimiento de que nuestra labor es útil, porque esa es otra cuestión. Por ahí a veces he escuchado que dicen, ¿y cuál es el beneficio
¿En qué se beneficia a la población? Ay, pues es como que a usted no le interesa conocer quiénes fueron sus papás. Claro que nos interesa, como lo que le comentaba hace un momentito. Qué interesante cuando fuimos descubriendo la cantidad de africanos que llegaron a Toluca. ¡Ay, qué sorpresa! Hubo africanos aquí. Yo recuerdo mis años cuando el archivo de notarías estaba eh, en un edificio de Juárez, cuando todavía lo dirigía el licenciado Mario Colín, que el licenciado Gustavo G. Velázquez, usted sabe quién ha sido el licenciado Gustavo G. Velázquez, me dice, maestra, ¿a poco encontró usted esclavos en Toluca? Claro que sí, es imposible. No, licenciado, vamos a demostrarle a usted. Y de ahí nace la primera tesis sobre los esclavos que hizo la persona que le he mencionado, la doctora Georgina Flores. Y de ahí hemos continuado jalando esta hebra. Entonces ahora sabemos cuál es nuestro origen, cómo hemos crecido, cuántas bondades nos trajo ese pueblo sufrido, nos trajo toda una cultura. Hay que revisar la comida que decimos eminentemente mexicano. Pues que cree que no, es una comida traída por los africanos. Eso es importante, esa transmisión debemos hacerla sentir a nuestros chicos cuando somos profesores. Cuando leemos en paleografía un documento, bueno, esto dice el documento, ya lo identificamos, estas son sus partes. Bueno, pero ¿en qué trasciende? Y entonces tenemos que hablar del momento en que se generó ese documento, qué pasaba, quiénes participaron, y bueno, los chicos se van interesando cada vez más. O sea, no es la lectura fría, sistemática del documento, no, sino que vamos a analizar, a profundizar cuál es la trascendencia de ese documento. Entonces, nuestros muchachitos, si vamos a ser maestros desde secundaria, que es un nivel difícil porque pues es propio de la adolescencia, la inquietud, la distracción. Bueno, también para esto, doctor, se necesita la vena. No todos los historiadores pueden ser magníficos, pero no pueden ser buenos maestros. Es difícil conjugar las dos cosas. Enseñar historia no es informar solo a los alumnos. El maestro nunca debe dejar de ser un educador. Desde los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos, cuando ya llegamos a los posgrados, hay que educar. Parece que cuando llegamos a viejos no merecemos que alguien nos llame la atención. Pues sí, sí, porque el ser humano es así, susceptible. Entonces se necesita el director, el conductor. Y para eso, doctor, se necesita la casta del maestro. Podemos ser excelentes investigadores, realizar obras brillantes, pero no sabemos transmitir el conocimiento de nuestros chicos. Mucho se ha comentado que en la facultad el maestro ya no tiene por qué corregir ni redacción ni ortografía. Falso, falso. El maestro debe enseñar a sus alumnos a decir, escribir bien lo que ha recabado, la información que ha recabado en los archivos, a decirlo correctamente, hilvanarlo correctamente, la importancia de la ortografía. Bueno, la importancia de una coma, doctor, usted lo sabe, puede dar un sentido erróneo si usted o pone una coma de más o la quita. Eso es la voz de un maestro. Entonces, no es fácil conjugar los dos aspectos. Ser un investigador, el maestro no debe ser un repetidor de la historia solamente,
Lo ideal es que sea también un buscador para que pueda transmitir a sus chicos conocimientos nuevos, frescos, además de todo lo que se ha escrito. ¿Cuántas veces nosotros comentamos con los muchachos lo que hemos encontrado en otros archivos, no solo en el que está trabajando, sino en otros? Hay que saber tener ese espíritu, esa paciencia de donar, pero debemos partir de la vocación. Antes de elegir, hay que pensarlo bien para no fracasar. Es lo que le puedo decir, doctor. Excelente, maestra. La Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales otorga un reconocimiento a la maestra María Elena Bribriesca Sumano por su participación en el conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses con fecha 5 de noviembre de 2020. En un momento se lo hacemos llegar por vía digital, maestra. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Cuente conmigo, por favor, en cualquier situación que esté dentro de mis posibilidades. Encantada. Agradecemos a la maestra María Elena Bribriesca Sumano, profesora paleógrafa, por la 13ª entrevista. Asimismo, a la doctora Yolanda Zamudio Espinosa por su apoyo para realizar la entrevista a la maestra. Para quienes gusten observar la entrevista, estamos en Face y YouTube. Cronistas Mexiquenses y Claudio Cronistas Mexiquenses respectivamente. Envío un abrazo virtual a mis compañeros cronistas. Saludos afectuosos y bendiciones. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.